Hola, buenas tardes, buenos días. Tengo la hora cambiada. Hoy día la charla en general va a dar una visión general de cuáles son las revisiones y recomendaciones que se hacen en las auditorías de los modelos geológicos. Sí, sí, yo sé que en general ser auditado no es un proceso muy agradable, pero en esta charla nos vamos a centrar en cuál es la utilidad que tienen las auditorías y cuál es la importancia de todos los hallazgos que se hacen dentro de este proceso. Ya. Las empresas mineras en general solicitan una auditoría como para tener una segunda opinión, como encargos de terceros o para hacer una declaración en la bolsa de valores. ¿Cuál es el objetivo principal de hacer una auditoría geológica? Es tener una opinión independiente de las metodologías, los supuestos y la calidad que tienen nuestros datos que estamos usando para construir nuestro modelo geológico, y de esta forma poder determinar cuáles son los aspectos claves que nos van a permitir evaluar cuáles son los riesgos y de esta forma también corregir errores e inconsistencias. Ya. Como todos sabemos, los modelos geológicos son la base sobre la cual se sustenta todo proyecto minero. Los modelos geológicos se alimentan de varios tipos de fuentes, como por ejemplo los logueos, análisis químicos, estructuras, geofísica, etc. Y estas diferentes fuentes también tienen sus propios errores. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que administrar de forma adecuada todo el entendimiento geológico con sus diferentes orígenes en diferentes momentos del tiempo para ser capaces de reducir este riesgo y a su vez reducir la incertidumbre. Ahora vamos a hablar, esta charla sigue en dos partes. Vamos a hablar de la base de datos, los chequeos que hacemos en la base de datos y después la parte del modelamiento geológico. La base de datos es la fuente de información de todo lo que sigue después, de todo el proceso. Nosotros sabemos que la calidad de la base de datos es muy importante, ya que determina qué tan confiables son los datos que estamos usando para los procesos posteriores. Entonces, ¿qué nos dicen las mejores prácticas? Las mejores prácticas nos piden que tenemos que velar por la integridad de cada uno de los bloques que tenemos en la base de datos, la captura, la administración y la seguridad, de forma de asegurar siempre la calidad. El manejo de la información que hay en la base de datos siempre tiene que ser riguroso y consistente. Aquí vamos a dar un par de ejemplos de los chequeos que se hacen generalmente en una auditoría para una base de datos. Los dividimos en tres bloques: revisiones de la estructura de la base de datos, la consistencia y revisiones internas. Todo esto nos asegura validar la base de datos antes de que se ocupen en el proceso de estimación de recursos. Acá hay algunos ejemplos de los chequeos que se hacen por ejemplo, la estructura de base de datos. ¿Qué chequeamos acá? ¿Qué tipos de sondajes se están usando? ¿Cómo es la distribución espacial de estos sondajes? ¿Y cuál es la cantidad de registros que hay? Registros de todas las variables geológicas y también de las leyes. La integridad de la base de datos se refiere a ver si existen errores cuando uno importa los datos hacia nuestra base de datos, y también si no hay alguna disparidad entre lo que yo recogí y lo que ahora tengo en mi base de datos. Y la consistencia se refiere a revisar la coherencia interna que tiene la base de datos, si tengo traslapes, gaps, todo ese tipo de problemas. ¿Cómo hacemos estas revisiones? Lo que hacemos nosotros como consultores es recibir la base de datos del cliente y la cargamos. La cargamos en Leapfrog y también tenemos un software interno de nuestra empresa que hace el chequeo de todas estas inconsistencias. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes dentro de la estructura es las coordenadas. Siempre hay que chequear bien las coordenadas norte y este, a veces están truncadas o están traslapadas unas con otras. Los intervalos de medición de los surveys, de las trayectorias también a veces son muy largos. Esas son las cosas más comunes que suceden. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí
Al cargar los collares de los sondajes en 3D, se puede observar fácilmente que hay cotas que están en el aire, están muy, muy arriba de la topografía, es un error muy común que sucede. También los intervalos traslapados, es un error súper común. Y otro error común que se ve muchas veces es que las leyes tienen muchos valores negativos diferentes. Las bases de datos no deben contener valores negativos. Si están en el límite de detección, se deben dividir por 2 y ese es el número que se pone. ¿Qué hacemos en la revisión interna de la base de datos? Revisamos los códigos que existen de las diferentes variables como litología, alteración, zona mineral, y también a veces las cruzamos con los datos de leyes para ver si hay inconsistencia entre cada una de las bases de datos y los registros que yo tengo ahí. Hay algunos ejemplos de las inconsistencias más comunes que se encuentran al hacer esto. Yo diría que el 90% de todo de la inconsistencia que más encontramos son que los códigos que están logueados como códigos de logueo de mapeo de sondajes no coinciden no están documentados o no coinciden con el código final de modelamiento. No se puede trazar. A veces nos entregan 2 bases de datos o 3 bases de datos y no sabemos cuál es la final y cómo interaccionan ellas entre sí. Y también no hay una documentación que nos diga cómo hicieron ese traspaso desde el logueo hasta el modelamiento. Ese es un error muy común. Acá, por ejemplo, lo que hacemos es juntar en 2 tablas, la tabla de leyes con la de litología, por ejemplo, y revisamos cuáles son las unidades que tienen mayor cantidad con la ley más alta o el promedio de las leyes es mayor. Y a veces nos pasa que en unidades estériles encontramos zonas de alta ley. A veces puede pasar, pero hay que documentarlo de forma adecuada para saber por qué yo dejé ese tipo de sondajes con altas leyes en unidades de baja ley. Otro error común es que, por ejemplo, tengo zonas sin recuperación en una tabla y en otra tabla sí la tengo logueada o tiene leyes. Hay que preocuparse de que las tablas entre sí sean consistentes. Y acá abajo está el error que les comentaba del logueo. Por ejemplo, tengo un código X, código modelo, pero yo al ver las unidades que estamos modelando no coinciden con ninguno de esos códigos, no están. Tengo que hacer una documentación adecuada o tener un protocolo bien hecho para saber cómo se hizo todo ese proceso. Ahora vamos a hablar de los modelos geológicos. Como dije anteriormente, nosotros sabemos que el modelo geológico es la base de donde se sustenta toda la geología del yacimiento. La interpretación geológica es un aspecto clave en la vida de una mina. Sin embargo, las variables geológicas en general son subjetivas y son, por lo tanto, difíciles de auditar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Para mantener el proceso repetible y trazable y auditable, tenemos que velar por la integridad de estas variables. ¿De qué forma? Teniendo procedimientos, tener una buena codificación y tener una documentación adecuada del proceso. Acá vamos a revisar también los chequeos que hacemos al modelo geológico. Lo dividimos en 3 etapas, que es la etapa de interpretación geológica, la etapa de construcción del modelo y la correspondencia entre los datos y el modelo final en 3D. La interpretación en general se refiere a si yo estoy representando de forma adecuada los eventos geológicos que hay o los que yo conozco de mi yacimiento. El modelo conceptual debe coincidir con el modelo geológico final. Hay ocasiones que cuando estoy recién partiendo no tengo claro qué tipo de yacimiento tengo. A veces hay mucha gente que no tiene claro los controles de la mineralización, por ejemplo. Entonces lo que se chequea acá es el conocimiento que tú tienes hasta la fecha sí está correspondiendo con los controles que tú estás dándole al modelo 3D. En cuanto a la metodología, se revisa qué tipo de metodología estamos usando. Si estamos ocupando un modelo 2D, un modelo 3D, cómo está hecho, qué información estoy utilizando para generar este modelo. Estoy utilizando solamente información en 3D de sondajes, tengo mapas, tengo geofísica, todo ese tipo de información aparte también se chequea y se revisa si está acorde a lo que yo estoy generando como modelo final. Y también
revisamos los protocolos y los procedimientos de cada uno de los pasos que han hecho para construir el modelo. Ahí hay un par de ejemplos de las inconsistencias más comunes que encontramos. Por ejemplo, como mencionan también para los códigos, no está documentado los criterios. Hay que documentar claramente cuáles fueron los criterios que yo utilicé para definir esa unidad. ¿Por qué yo estoy modelando esta unidad? Otro error muy común es que mi modelo conceptual, por ejemplo, me está diciendo, me da una cronología de las unidades, pero yo al ver el modelo geológico veo que esa secuencia no está respetada, están cortando al revés, por así decirlo. Eso es muy común también. Y también revisamos mucho que el volumen de los cuerpos se encuentra acotado a la información. Por ejemplo, con el modelamiento implícito pasa mucho que hay que tener cuidado al ajustar los cuerpos, porque a veces como que se van solos un poco, y nos pasa mucho que vemos esto, que los volúmenes, sobre todo en sectores donde no hay mucha información de sondaje, se agrandan mucho, entonces hay que mantenerlos acotados. Y si yo tengo información de que ese cuerpo tiene ese volumen, también hay que dejarlo documentado. Ahí hay un par de ejemplos, que está acá en rosado, es ese problema que les comentaba del volumen. Toda esta zona de acá no tiene ningún sustento, no hay información de sondaje, no hay información de superficie, no hay geofísica, no hay nada que me esté diciendo por qué ese cuerpo continúa hasta allá. El ejemplo acá abajo muestra el clásico error de la cronología de los eventos. La cronología me dice una cosa según el modelo conceptual, pero el modelo en 3D me está diciendo lo contrario. Acá es el ejemplo contrario a este. Acá sencillamente no hay una continuidad del cuerpo, son básicamente puras pelotitas. No le pusieron mucho cariño al interpretar esta unidad. Y acá, esto en general es lo que muestra el problema de la documentación, porque nos entregan un sólido con un nombre X y sin embargo al hacerlo coincidir con el mapa de superficie, el mapa tiene otros nombres. Han juntado 3 cosas con un solo nombre y nosotros no estamos seguros de por qué hicieron eso y no está documentado tampoco. Solamente lo estoy viendo ahora en 3D, pero tampoco coincide con el nombre. Entonces, por favor, documenten. Y el tercer bloque es la validación. Hacemos 2 tipos de validaciones, la validación cuantitativa o backflying y la validación visual, que se hace generalmente con los datos, el modelo 3D, los sólidos, y con el modelo de bloque. La validación cuantitativa se refiere a analizar la coherencia y la dilución producida en la construcción del modelo. Acá hay algunos ejemplos de inconsistencias que encontramos. Lo más común es encontrar o lo más terrible es encontrar que la correspondencia entre la base de datos y el sólido es baja. Esa es o hay tramos de gran espesor que se encuentran fuera de la unidad correspondiente y no sabemos por qué. ¿Por qué dejaron ese tramo fuera? Y acá hay algunos ejemplos. Acá está la ventana del evaluation que tiene el EAPROC para poder ver este backflying, pero nosotros lo que hacemos en general, botamos esta información fuera del software y lo ponemos en Excel. ¿Y qué revisamos acá? La coincidencia se refiere a la cantidad, por ejemplo, acá, esta columna es la base de datos, la cantidad de tramos de intrusivo que queda dentro del sólido de intrusivo. En este caso, un 96%. Y además, revisamos la pureza o contaminación. No solamente revisamos los tramos correspondientes en el sólido, sino que también qué tan impuro está ese sólido. Porque ese sólido quizá también tomó tramos de otras unidades que tiene dentro de sí. La idea es que estos 2 valores se acerquen lo más posible al 100%. Ese sería el caso ideal. Sobre 90% ya es aceptable. En el caso de que sean valores bajos, hay que buscar por qué. ¿Por qué estos valores son bajos? Lo que hacemos es revisarlos en 3D nuevamente
y vemos, por ejemplo, una unidad X tiene un 50%. ¿Qué pasó con ese otro 50% de los tramos? ¿Dónde están? ¿Qué espesores tienen? Quizás se trata de tramos que son chiquititos, de bajo espesor, menores a 2 metros. Imposible incorporarlos dentro de esta unidad porque no es la mínima unidad modelable. Quizá tienen baja continuidad. Entonces, todas esas cosas se van revisando a medida que se hace el backflagging y nos hacemos estas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no funciona? Y acá hay una foto del chequeo que se hace con el modelo de bloques. También es muy común cuando uno revisa el modelo de bloques con la información que ya está estimado y nosotros hacemos el chequeo de cruzar los sólidos que nos entregaron como sólidos finales con el modelo final y no coinciden. La codificación no está hecha y lo más probable es que haya sido una versión anterior o nosotros tenemos una versión anterior del modelo geológico, no coinciden esas versiones, eso también es un error muy común. Y cuando los comparamos se ve que el modelo de bloque finalmente no está bien pintado. Pero quizás no está, uno, puede que no lo hayan pintado bien, o dos, no estamos usando las mismas versiones de los modelos finales. Y también se cruza con la información de sondaje. Entonces, en general, este es como un resumen de para qué sirven las auditorías. En la auditoría en general, todos los hallazgos que hacemos en la auditoría tienen harta utilidad, porque nos sirven como un concepto de mejoramiento continuo de buenas prácticas. Nos dan una opinión, nos entregan una opinión independiente de cómo está mi modelo en ese momento. ¿Para qué? Para tener oportunidades de mejora de todos los procesos que me sirven a mí para construir un modelo. Y de esta forma yo puedo identificar cuáles son los riesgos que tengo, cómo los voy a controlar, y también puedo ver si los procesos y todas las etapas que yo estoy siguiendo cumplen con los estándares de la industria. Además, quería agregar acá que las nuevas tecnologías en bases de datos, los software que estamos usando como Leapfrog para modelar, nos ayudan también a reducir este riesgo porque hacen que el proceso sea más trazable, más repetible y auditable. Muchas gracias.